En el siguiente ejemplo vamos a trabajar el diseño en bloques completamente aleatorizados. Vimos en el ejemplo anterior que teníamos solamente una fuente de variación de nuestro interés, es decir, una fuente de variación diferente al total y al error que siempre van ahí en el cuadro de análisis de varianza. En ese caso, entonces, la fuente de variación era solamente el tratamiento. Para el caso que vamos a tratar a continuación, diseño en bloques completamente aleatorizados, se denomina diseño en bloques completamente aleatorizados cuando tenemos una segunda fuente de variación adicional al tratamiento. Esa fuente de variación la vamos a denominar bloques. Para el ejemplo, tomamos una explotación acuícola dedicada a la producción de tilapia roja y la variable respuesta que vamos a utilizar es la producción basada en el peso individual al final del ciclo comercial. Y tenemos 3 estanques experimentales, entonces deseamos probar como efecto de tratamiento 4 dietas experimentales. ¿Cómo sospechamos que puede haber efecto del estanque? Puesto que cada estanque puede tener su fuente de agua, puede tener su calidad de agua, puede tener algunos factores ambientales que pueden afectar el desempeño de los peces, y si no la consideráramos, al final podríamos pensar que una dieta X es superior a otra, cuando en realidad no lo sea, sino que el efecto del estanque, las dimensiones, el ambiente interno de cada estanque podría interactuar con el efecto de las dietas. Entonces vamos a considerar esa segunda fuente de variación que, como decíamos, la vamos a llamar bloque. Entonces vamos a tener 4 dietas como tratamientos. La dieta tradicional la vamos a denominar T sub 0 o dieta testigo, y otras 3 dietas nuevas que deseamos probar para ver si son mejores, iguales o peores a la dieta tradicional. Y en cada estanque vamos a alojar 4 dietas. Cada dieta va a ir dentro de una jaula y esa va a ser nuestra unidad experimental. Entonces, como son 3 estanques y cada uno contiene 4 jaulas, al final vamos a obtener 12 resultados. Y el efecto de bloques, como ya decíamos, va a estar considerando el efecto del estanque. Al final vamos a colectar los resultados. Como ya se dijo, nos interesa el peso individual de la tilapia, el peso promedio que nos arroje tanto cada dieta como cada estanque, y con un nivel de confianza del 95% vamos a concluir si existen o no existen diferencias significativas entre las dietas. En la tabla que aparece en pantalla observamos en las 2 primeras columnas, observamos la aleatorización que, como ya se dijo, se hace previo al experimento. Obviamente aquí hay un cambio sustancial con respecto al diseño completamente aleatorizado. Observemos que la aleatorización acá la realizamos dentro de cada bloque. Por eso ya no se llama completamente aleatorizado. Ya no todos los individuos tienen oportunidad de pertenecer a todos los tratamientos, sino que los tratamientos se sortean dentro de cada bloque. Entonces, dentro de B1, dentro del bloque 1, sorteamos los 4 tratamientos desde T sub 0 hasta T sub 3. Dentro de B2 realizamos la misma operación, sorteamos las 4 dietas, y dentro del bloque 3, es decir, dentro del estanque 3, las 4 jaulas alojadas en ese estanque 3, cada una le va a corresponder a una dieta diferente. Eso, como les decía, lo vamos a hacer al inicio del experimento. Al final del experimento vamos a obtener el peso promedio de los peces alojados en cada jaula. En este caso, como tanto en peces como en aves, como en algunas frutas, a veces es difícil tener una medida de todas las unidades experimentales. Si lo podemos hacer, bien, sacamos el promedio de todas las unidades experimentales alojadas en cada jaula. Si no lo podemos hacer, podemos realizar un muestreo, simplemente.
al final del experimento tomamos 4 o 5 tilapias de cada jaula que se consideren representativas y de ellas obtenemos el respectivo promedio. Entonces, en el bloque 1, a la jaula que le correspondió el tratamiento 0, tuvimos un valor de 245 gramos. En ese mismo bloque 1, para el tratamiento 1, obtuvimos 247 gramos en promedio, bloque 1, tratamiento 2, 248 gramos y así sucesivamente para las demás respuestas. Al final, deseamos entonces, como ya decíamos, verificar tanto el efecto de tratamiento como el efecto de bloque en cuanto a la posible influencia significativa de cada una de estas fuentes de variación. Comenzamos entonces con la suma de cuadrados para el total. Obtenemos una sumatoria de los datos originales de 2.965 gramos. Luego procedemos a elevar cada cantidad al cuadrado independiente del tratamiento, independiente del bloque, y tenemos que 245 al cuadrado es igual a 60.025, 247 al cuadrado es igual a 61.009 y así sucesivamente. Elevamos cada valor al cuadrado y al final realizamos la sumatoria de esas cantidades elevadas al cuadrado y obtenemos 732.867, que no se acostumbra a colocarle unidades, pero si se las fuésemos a colocar, en este caso serían gramos elevado al cuadrado, ya que el valor promedio de cada jaula está expresado en gramos por individuo. Esa cantidad de 732.867 es lo que denominamos suma de cuadrados totales sin corregir. Procedemos luego a obtener el factor de corrección exactamente igual a como lo hicimos en el diseño completamente aleatorizado. Tomamos el total de los datos sin elevar al cuadrado, 2.965, y ese es ese total el que vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir por el número de elementos totales, es decir, 15. Al realizar la operación vamos a obtener 732.602,08 como factor de corrección. Y la suma de cuadrados totales corregida, que es la que vamos a expresar luego en la tabla de análisis de varianza, entonces va a ser igual a la suma de cuadrados sin corregir, 732.867, menos el factor de corrección, 732.602,083. Vamos a obtener entonces una suma de cuadrados totales de 264,92. Acto seguido, calculamos la suma de cuadrados de tratamiento. Recordemos que cada tratamiento, es decir, cada dieta, está presente en 3 jaulas, cada una en estanques diferentes. Esto es lo que denominamos un diseño balanceado, al igual que en el ejemplo anterior tenemos diseños balanceados. A veces puede ser porque se pierda una unidad experimental, que no podamos tomar el resultado, o puede ser porque tenemos restricciones desde el inicio del experimento. Podemos trabajar con diseños desbalanceados, es decir, que no exista homogeneidad en cuanto al número de unidades experimentales para cada uno de los tratamientos. En este caso, como ya dijimos, es un diseño balanceado. Si sumamos los promedios de todas las repeticiones de cada dieta, T sub 0 739, T sub 1 745, T sub 2 753, T sub 3 728. Procedemos a obtener los promedios: 246,3 para T sub 0, 248,3 para T sub 1, 251 para T sub 2 y 242,66 para T sub 3. Esto lo hacemos con el fin de tener una idea preliminar acerca de una posible diferencia entre tratamientos. Aquí podemos observar que los
tratamientos más contrastantes son T sub 2 y T sub 3, es decir, son los tratamientos en los cuales se obtuvo el máximo y el mínimo promedio respectivamente. Pero aún no podemos asegurar si esa diferencia es significativa. Precisamente eso es parte de lo que vamos a verificar a continuación. Para calcular entonces la suma de cuadrados de tratamiento, procedemos a tomar cada suma de valores y a elevarla al cuadrado, 739 al cuadrado, 745 al cuadrado y así sucesivamente, que es lo que podemos observar en la tabla siguiente. Cada cantidad la elevamos al cuadrado y obtenemos estos valores que aparecen acá en la tabla. Luego realizamos la división entre 3, que es el número de repeticiones, y obtenemos 182.040,33, 185.008,33 y así sucesivamente para cada uno de los tratamientos. Procedemos entonces a realizar la sumatoria de cuadrados por tratamiento sin corregir, que es sumar estos 4 valores y le vamos luego a restar el factor de corrección que, insisto, es el mismo utilizado para corregir la suma de cuadrados totales. Y obtenemos entonces que el tratamiento nos explica 110,92. Ese es el valor que obtenemos para suma de cuadrados de tratamientos. De la misma manera vamos a realizar la suma de cuadrados por bloque. Recuerden que en este bloque lo que deseamos es verificar si existe diferencia entre los estanques y por eso bloqueamos por el estanque, aunque no es la característica de mayor interés en este caso. Lo que más nos interesa es el efecto de la dieta, pero sospechamos que el estanque o bloque puede interferir, entonces vamos a mirar si existe igualmente diferencia. Si sumamos todos los valores de las 4 jaulas alojadas en el estanque número 1 o bloque número 1, obtenemos un valor de 982. Para el estanque número 2 obtenemos, independiente de la dieta, un valor de 976 y para el estanque número 3 un valor de 1007 independiente de la dieta. Procedemos a elevar al cuadrado cada uno de esos valores y luego dividimos por el número de repeticiones. Recuerden que cuando es un diseño en bloques completamente aleatorizados, el número de repeticiones del tratamiento va a estar representado por el número de bloques que tengamos. E igualmente el número de repeticiones para el bloque va a estar dado por el número de tratamientos que tengamos. Como en este caso tenemos 4 dietas, entonces el número de repeticiones de bloque es de 4 por esa situación. También en la otra tabla podemos, por curiosidad, contemplar los promedios para cada uno de los bloques, es decir, para cada uno de los estanques, y observamos que los bloques más contrastantes o estanques más contrastantes son el número 2 y el número 3, donde se obtuvo el promedio mínimo y máximo respectivamente de 244 y 251,75. Al igual que en el tratamiento, todavía no podemos atrevernos a decir si esa diferencia es significativa. Observamos simplemente, como les decía, por curiosidad, para mirar cuál es el máximo y el mínimo valor y si aparentemente hay una diferencia numérica. Pero precisamente el análisis de varianza nos va a permitir confrontar si esa diferencia es o no es significativa, tanto entre esos dos bloques como también con respecto al bloque número 1. Continuamos con la suma de cuadrados de bloque. Los valores obtenidos, que denominamos suma de cuadrados sin corregir, para cada bloque de 241.081, 238.144 y 253.512,25, procedemos a realizar la sumatoria entre ellos y a restarles el factor de corrección previamente calculado de 732.602,05.
0,83 y obtenemos una suma de cuadrados de bloque de 135,17. Observemos que si comparamos la suma de cuadrados de bloque con la suma de cuadrados de tratamiento, hay una ligera superioridad numérica en la suma de cuadrados de bloque. Si bien poseen diferentes grados de libertad, como ya lo vamos a calcular. Solo por curiosidad lo hacemos, vamos luego a calcular la suma de cuadrados del error o del residual, lo realizamos por diferencia, como en este caso tenemos dos fuentes de variación de nuestro interés, que son el tratamiento y el bloque, entonces esas dos fuentes de variación las vamos a restar de la suma de cuadrados totales, que recuerden que habíamos calculado 264,92, le restamos la suma de cuadrados del tratamiento y le restamos la suma de cuadrados de bloque y vamos a obtener un residuo de 18,83, que es lo que denominamos suma de cuadrados del error. Procedemos luego a alojar en la tabla de análisis de varianza, que en este caso, como ya lo indicábamos, va a tener una fuente de variación adicional. Entonces, las fuentes de variación que vamos a considerar o que hemos considerado son el total, el tratamiento, el bloque y el error o residual. Los grados de libertad para cada una de ellas, recuerden que eran 11 unidades experimentales en total, de a 4 jaulas alojadas en 3 estanques, 4 por 3, 12, y 12 menos 1 es igual a 11 grados de libertad del total. Teníamos 4 dietas o tratamientos, 4 menos 1, 3 grados de libertad. Tenemos 3 bloques representados por los estanques, 3 menos 1, 2, y el residual lo obtenemos por diferencia, donde a los grados de libertad del total, 11, le vamos a restar tanto los grados de libertad para tratamiento como los grados de libertad para bloque y vamos a obtener 11 menos 3 menos 2, vamos a obtener 6 grados de libertad para el error. Las sumas de cuadrados que ya habíamos calculado, recordemos, 264,92 para el total, 110,92 para el tratamiento, 135,17 para el bloque y 18,83 para el error. Lo demás se realiza igual a como lo realizamos en el diseño completamente aleatorizado o en la teoría del análisis de varianza o en el ejemplo del mismo. Es decir, vamos a obtener los cuadrados medios dividiendo cada suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Obtenemos 24,08 como cuadrado medio para el total, 36,97 para el tratamiento, 67,58 para el bloque y 3,14 para el error. E inmediatamente procedemos a cada cuadrado medio de nuestro interés, en este caso tratamiento y bloque, dividirlo entre el cuadrado medio del error o residual. Al dividir 36,97 entre 3,14 obtenemos 11,78 y al dividir 67,58 el valor del cuadrado medio del bloque entre el valor del cuadrado medio del residual, que fue 3,14, obtenemos 21,53. Procedemos a comparar este valor con el valor que traen las tablas a un nivel de significancia del 5% o de confiabilidad del 95%, que es lo mismo. Obtenemos que con 3 grados de libertad para el tratamiento y 6 para el error, el valor tabulado al 5% es 4,76 y el valor al 1%, si lo deseamos, es 9,78. Para el bloque tenemos 2 grados de libertad, entonces buscamos con 2 grados de libertad y los del error, que son 6. Recuerden que es grados de libertad del cuadrado medio mayor sobre grados de libertad del cuadrado medio menor. Obtenemos entonces en la tabla que con 2 y 6 grados de libertad el valor tabulado al punto 0,5 es de 5,14 y el valor tabulado al punto 0,1 es de 10,92.
en este caso, los valores calculados tanto para el tratamiento como para el bloque son superiores a los valores tabulados tanto al 0,05 como al 0,01, tanto al 5 como al 1%. Es decir, podemos entonces concluir que tanto la F calculada para tratamiento como la F calculada para bloque son altamente significativas. En otras palabras, existen diferencias estadísticas significativas con una probabilidad menor a 0.01 entre las 4 dietas. Como lo decíamos en el caso anterior, ya sería realizar unas pruebas de comparación de promedios para observar cuál de las dietas fue la superior y cuál fue la inferior, pero de acuerdo con los resultados numéricos que ya habíamos obtenido en los promedios, eso nos da un indicio. Lo mismo para el caso de los estanques, donde tenemos que hay diferencias en el efecto de los estanques. Es decir, tanto las dietas como los estanques afectaron significativamente el desempeño de las tilapias en cuanto a la variable crecimiento, es decir, en cuanto a la variable peso comercial, que era la variable de nuestro interés en este estudio.